Yolanda Díaz está muy feliz, está contenta nuestra ministra porque va a reducir, o eso pretende al menos, la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Un gran avance, nos dicen. Sí, un gran avance en los mundos de Yupi, socialistas. En una entrevista con Alsina, le preguntaba por la jornada laboral a la ministra, a lo que Yoli respondía que ella trabajaba muchísimo más que esas 37 horas y media por semana, que se levantaba a las 5 de la mañana. Debe ser del club de los fucking yados, aunque no aclaró, eso sí, si hacía burpees o no. Y cuenta que termina a altas horas, un poco más, y nos dice que básicamente le sobra tiempo para comer y cagar. El caso es que la ministra hace lo contrario a lo que predica, o al menos eso nos cuenta. Desde el gobierno nos venden que esta medida mejorará la productividad de los trabajadores, lo cual suena parecido al plan de Joe Biden contra la inflación de Estados Unidos, un plan que consistía en gastar ingentes cantidades de dinero, lo que iba obviamente a aumentar todavía más este problema. ¿Algún político podría explicarme cómo narices un camarero va a atender más mesas en menos tiempo de trabajo? ¿Cómo una dependienta va a vender más trabajando menos? Como digo, viven en sus propios mundos de Yupi, pero hoy en día ya solo engañan a aquel que quiere ser engañado. Si no, Yolanda, si trabajando menos producimos más, ¿por qué usted trabaja todo el día? ¿No sería usted más productiva si solo trabajase 37 horas y media? Lástima que nadie le vaya a hacer esta pregunta o esta otra. Si reducir la jornada laboral aumenta la productividad, ¿por qué parar en 37 horas y media? Seamos más ambiciosos. ¿Por qué no redondeamos, por ejemplo, a 35 o 30? Quizás así, con ese espectacular aumento de la productividad, seríamos potencia económica mundial. Uy, perdón, que supuestamente ya lo somos. La realidad es que España tiene un grave problema de productividad, un problema que por otro lado es la base del resto de problemas económicos. ¿Por qué los trabajadores no tienen mejores sueldos con los que puedan pagar fácilmente un alquiler o su hipoteca? Fácil, porque no son suficientemente productivos. Y no, esto no es su culpa, sino de la economía en general. Entre el año 2000 y en 2022, Estados Unidos creció en la productividad total de sus factores un 15,5%. En ese mismo periodo, atentos, España no solo no creció, sino que retrocedió un 7,3%. Vamos cuesta abajo y sin frenos, pero aquí todo va muy bien. Es decir, desde el año 2000 los trabajadores españoles cada día producen menos, y si salimos de los mundos color de rosa de Yolanda y compañía, esto significa que los salarios no pueden subir, te pongas como te pongas. Si produces 5, el empresario no te puede pagar 6, ni siquiera 5. En cambio, si España se centrase en aumentar la productividad, es difícil que produciendo 100 el empresario no te pague 40 o 50, por decir una cifra. Así las cosas, esta reducción de la jornada laboral viene a ahondar en uno de los mayores problemas de la economía española. Yolanda fuerza así a los trabajadores españoles a ser menos productivos, lo que desembocará irremediablemente a largo plazo en menores salarios o directamente en despidos. Despidos porque competimos sí en una economía global. No tenemos que irnos demasiado lejos. Nuestros vecinos portugueses tienen un salario mínimo en 12 pagas de 850 euros. En España, en 12 pagas tenemos un salario mínimo de más de 1.300. Pero es que ahora, además, los portugueses cobrarán ese salario trabajando más horas que los españoles. Es decir, vamos camino de que el coste laboral de un trabajador en Portugal sea el doble en trabajos cercanos al salario mínimo que en España. Obviamente, hay trabajos que no se pueden deslocalizar. Un bar en Madrid no se va a marchar a Lisboa. Al menos no la mayoría. Pero una empresa tecnológica a la que le da igual que sus trabajadores estén en Alcorcón que en Faro, obviamente va a deslocalizarse a Portugal. Esto no es una suposición de la ultra mega derecha. Portugal históricamente ha sido mucho más pobre que España, pero en los últimos años está recortando esa distancia y ya se espera que nos vaya a superar en el futuro. Además, hay otro factor negativo. Nuestros políticos ven los grandes beneficios empresariales como algo negativo, una plaga a exterminar, casi como si les diese alergia. Por ejemplo, recientemente escuchamos la propuesta de robar, porque no tiene otro nombre, el 50% de los beneficios empresariales de todo el IBEX 35. ¡Qué guay!, pensarán algunos. Tenemos un gobierno que parece el
Robin Hood moderno, le quita a los ricos para dárselo a los pobres. Por cierto, la realidad es que esa es otra mentira progre. Robin Hood en realidad robaba al Estado para dárselo al pueblo, así que más que un icono socialista, era un libertario. El caso es que esto, que parece muy bueno para envidiosos y resentidos con los que tienen éxito, es en realidad otro palo más a la economía española. Para que la productividad crezca en un país, se necesita que las empresas inviertan grandes cantidades de dinero en desarrollo e innovación. Y para hacer esa inversión, las empresas obviamente deben tener beneficios. Por ejemplo, invertir en mejores máquinas, esas máquinas que luego harán que el trabajador que las opera sea más productivo y se le puedan pagar mayores salarios. Un proceso que no se produce ni se va a producir en España por ese odio irracional contra los beneficios de las empresas. España no tiene solución, no solo lo está haciendo peor que el resto de países, y esto no hay propaganda sanchista que lo pueda tapar, sino que en lugar de empezar a poner medidas para mejorar la situación, cada nueva idea política es otro clavo más en la tumba de la economía española. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo.